Bueno, pues, hola Elliot, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues todo bien, todo tranquilo, normal. Qué bueno, ¿qué has visto de cine? ¿Qué discos has escuchado de música? Escuché el primer disco de Bob Dylan, el primero que está ahí en Spotify. ¿Qué es bueno, es nada más su nombre, se llama Bob Dylan, Sí, que está en la portada con un sombrero, muy clásico de los 60 y tiene la cara de bebé, está bien, flaco, está bien chico. Fíjate, sí, ese disco está padre, pero son puros covers. O sea, fue su primer disco y solo había una canción de su autoría. Pero ok. pues el estilo que iba atrás de él era lo que llamaba la atención. Este, canción a Woody. Su canción era la de canción a Woody y es ¿es Woody Guthrie? Creo que es Woody Guthrie, que es uno de los pilares de la música folk. Ajá. ¿Qué te pareció? Pues me gustó, o sea, en sí había escuchado a Bob Dylan algunas veces. No es muy recurrente en la música que escucho, pero como quiera sí me gusta su música y lo interesante, como tú dijiste, ya después escuché como dos, tres canciones del segundo álbum Ajá. y Es excelente álbum, es uno de los discazos necesarios bueno, de la década. sí, ¿No? y pues como tú dijiste, pues sí, o sea, las letras son como lo bueno, ¿no? Para esos tiempos. Bob Dylan, el problema de Bob Dylan es la voz. Al principio la gente como que le sacaba la vuelta por la voz vagoncita que tiene, pero ya entrando a las letras ya te empiezas a ir clavando con su música. Y Sí, pues hay una evolución, ya para el 65 hay una evolución muy importante en el rock pop y hace que muchas cosas cambian. Y bueno, pues él introduce la psicodelia, pero en sus letras. También es elemento muy importante. Pues te sigo invitando a que sigas escuchando los discos de Bob Dylan. ¿Y de cine? de cine, fíjate que ahorita estábamos viendo Hannibal, la que me dijiste que no viera. Bueno, sí, o sea, sí la veas, pero no esperaras mucho de ella. ¿Qué tal? Sí, pues está más o menos, o sea, sí veo que pues el reparto sí es muy diferente. Claro que Hannibal sigue siendo Anthony Hopkins y pues siempre será Anthony Hopkins, pero pues por ejemplo cambian a la actriz principal que es Starling, la cambian por otra actriz que tengo entendido que también ha salido en varias películas, ha actuado en varias películas, pero que yo tenga entendido ella nunca ha ganado un Oscar o ha tenido nominación en alguna de sus películas. No estoy seguro de eso, pero eso es lo que tengo entendido. Julianne Moore es buena actriz. No es tan exitosa en cuestión de la academia como Jodie Foster, pero tiene buenas películas. Pues salió en El Mundo Perdido, la 2 de Parque Jurásico. Salió una de las películas favoritas de Bill Lebowski, de los hermanos Cohen. Ese es Ujú. muy recomendable. Salen muchas películas de acción, sale de mamá en la de Carrie, en la remake del 2013. Sale en la franquicia de Sin Sajo, no sé cómo se llama en inglés. Ah, la del Hunger Games. Hunger Games. Esa, bueno, es más juvenil, ya me tocó más juvenil. Sale una película muy buena de este director mexicano que ganó el Oscar, Alfonso Cuarón, la de Los Niños del Hombre, Children of Men. Ah, ok. Sale brevemente en la película, pero, pero pues cuando sale, pues sí reluce, sí hace buena actuación. Sí. También la versión de Psicosis del 98. Pero bueno, sí, tiene razón, no he leído muy bien
en los premios, ya al final de su carrera o en estos años de su carrera, en esta década que se acaba de terminar, pues sí ha hecho películas interesantes. Siempre Alice le está muy recomendada. ¿Cuál más? Pero bueno, ¿a ti entonces te gustó o no te gustó Hannibal? ¿Qué te pareció la historia? ¿Qué te pareció la trama? Pues está bien, o sea, pues es Hannibal a fin de cuentas, o sea, es una muy buena historia. Entonces, pues, si la tendría que calificar, yo creo que sí le daría un 7. Pasable. sí, sí, O sea, es decente, o sea, te entretiene, pero ya no la volverías a ver. sí, exactamente. Y aparte, pues, ese final muy romántico entre Hannibal y Julianne Moore. Y bueno, el personaje de Julianne Moore. Sí. Dicen que van a hacer una serie con este personaje de la gente que está deteniendo que busca a Hannibal. Pero no me acuerdo si es antes o después del gran silencio, perdón, del silencio de los inocentes. Estaría padre. Sí, sería interesante. Y ya que viste las tres películas de esta historia de Hannibal, ¿qué vas a ver ahora? Pues fíjate que todavía no sé, o sea, tengo una lista de películas que quiero ver que aún no veo, pero por ejemplo, el fin de semana vi For Vendetta. Vendetta, Sí, los hermanos Wachowski, con Natalie Portman. A mí me gustó así la es. película, pero la novela gráfica donde sacaron la historia es nada, es muy, muy, muy superior en Sí, cuestión de guión, en cuestión de estructura, en cuestión de los temas que maneja, los profundizan más. Es mucho más complicada y mucho más compleja. De hecho, hay secciones que son, por ejemplo, hay una parte que nada más es pura música. Están las partituras de la música, no hay diálogos, es nada más la partitura de la música y eso es muy interesante. Y pues el personaje, hay más ok. diálogos de personaje que hasta lo hacen ver un poquito, lo hacen ver más humano, pero al mismo tiempo más radical. ¿Qué te parece? Sí. Me gustó, más que nada me centré, bueno, no es que me he centrado, sino fue mucho el poder observar la reacción del Estado, que era como un Estado, pues, había un emperador, tengo entendido que era un emperador de Inglaterra, algo, como un dictador. Sí, ándale, un dictador. Entonces, ajá, entonces, como la reacción del Estado ante estas problemáticas y pues también el personaje es muy interesante de observar. Pero fíjate cómo manejan a un gobierno totalitario, fascista, que utiliza los medios de comunicación para poder manipular, eh, que buscan controlar, manipular, pero utilizan lo que ahorita se está usando mucho, que es el miedo a lo que está fuera del país, al migrante, a las enfermedades, etcétera, y dividen el pueblo. O sea, eh, no, no crean por medio por medio de la tele, la radio, etcétera, usan estos medios para poder que la gente le tenga miedo a cualquier cosa que sea diferente. Y eso es algo muy característico de estas políticas que están surgiendo en ciertos países muy radicales, o bueno, más bien nacionalistas. No son radicales, son nacionalistas. Estados Unidos, Inglaterra, Brasil ahorita, este, algunos países europeos, Suecia ahorita está surgiendo como con este tipo de política por los conservadores. Entonces es algo que siempre está muy presente y este libro fue hecho en los 80s en Inglaterra, o bueno, la novela gráfica.
por Alan Moore, y es una crítica muy fuerte a la política, este tipo de política en la época de Margaret Thatcher, que era la primer ministro en esa época, muy, muy totalizadora, una política muy totalitaria. Y pues, en cierta forma, es parte del tema que vamos a platicar hoy, la República de Platón, los 10 libros. ¿Qué onda, lo leíste? Sí, te decía que ya lo había leído también hace rato, hace unos meses. Pero pues sí es interesante observar cómo veían, ¿no? En ese entonces al Estado. Hay que recordar varias cosas de la República de Platón. En primera, pues, el contexto político de Grecia. Ya hemos platicado que es una democracia, pero no es una democracia como la que tenemos nosotros, representativa, sino que los ciudadanos tenían la obligación de participar en las asambleas públicas, en los juicios, en la aplicación de las leyes y creación de leyes, pero el ciudadano no es el ciudadano que nosotros ahora consideramos. El ciudadano era aquel que tenía ya tradición en, en la ciudad de Atenas, de la cual proviene Platón. Entonces tenías que ser el hijo del hijo del hijo para pertenecer para poder decir que eras un ciudadano de Atenas. No, no cualquiera podría participar, no cualquiera podría considerarse como ciudadano. Los extranjeros, los esclavos, que era casi toda la servidumbre o casi todo trabajador de la ciudad, no eran considerados ciudadanos, eran, pues sí, un grupo de élite. Entonces, no es una democracia como nosotros la conocemos. Sí votaban y la participación se hacía un sorteo y era lo que te tocaba, o te tocaba participar este año en litigios, en cuestiones de leyes o en actividades de guerra o actividades de comercio o en cuestiones de seguridad, etcétera. Pues era una cuestión aleatoria. Obviamente, pues sí había sus generales, había sus soldados, había cosas que pues no eran tan movibles. Y creo que es algo que se olvida mucho, que estos estados, o sea, se les considera ciudad-estado porque no era un país per se, era una región que compartía cultura, que compartía estilos de forma de gobernar, compartía el orfismo, su religión, compartía sus dioses, compartía su poesía, su arte, su cultura, su lenguaje, pero considerados una nación unida, no. Eran ciudades pequeñas que combatían y peleaban o estaban en conflicto constante. Entonces la guerra es un elemento importante aquí. No hay que olvidar, no hay que dejar eso atrás. O sea, son ciudades que siempre estaban en una situación bélica. Entonces tenían que armar a sus hijos, tenían que enseñarle a sus hijos, y aquellos soldados que ya eran considerados veteranos, pues eran personas, pues eran héroes, eran considerados de un alto rango en la ciudad. Y a veces tenían mucha participación o bueno, ellos tenían participación en las cuestiones de la ciudad, del gobierno, por lo tanto, a veces sus decisiones no eran las más correctas y las que critica mucho Platón en este libro, porque no eran personas dedicadas siempre a la guerra y no eran personas dedicadas a la convivencia, a la diplomacia, o bueno, no les interesaba la ciencia, y es algo que critica mucho Platón. En el primer libro, ¿recuerdas que algo interesante del primer libro? No sé si notas. Pues tengo entendido que iban a ir como a un evento, ¿no? Sí. Sí, iban a ir a un evento y
ahí fue donde encontraron a todos, ¿no? Que es Polemarco, Trasimaco, Simónides, Céfalo. Sí, se juntan para... Van a punto, creo que van a una cuestión legal o a una asamblea, y pues previa a la... Se encuentran previo al evento y se pueden a platicar. Sí. Estas historias, estas tramas suceden en este tipo de situación en la que están descansando en algún corredor en la ciudad o en alguna plaza y empieza, empieza la discusión. ¿Por qué? Porque está Sócrates. Y a él le encanta discutir y le quieren preguntar y quieren discutir con él. Sí. Y pues aquí el tema que aparece pues es el tema del mejor estado, de la justicia, de la virtud y el estado ideal para Platón. O bueno, Sócrates. Aquí ya Platón está en la madurez. Entonces utiliza a Sócrates como el protagonista que ejemplifica y proyecta sus ideas. Sí. Aquí ya sí lo distanciamos en el libro, en la República, sí lo distanciamos de Sócrates, distanciamos al Sócrates que existió con este Sócrates que es el personaje en este diálogo de Platón. Ajá. Entonces, tal vez haya alguna idea por ahí amalgamada o transformada o cambiada, pero no podemos decir la ciencia cierta. Entonces, y tampoco podemos decir que es Sócrates o el pensamiento de Sócrates está plasmado exactamente como él pensaba aquí. Pero hay que recordar que él nunca escribió nada. Entonces, lo que sí podemos decir que es las ideas aquí planteadas por Sócrates son las del Platón. Y en el primer, fíjate que el primer, hay muchos libros muy interesantes, están llenos de contenido, pero el primero, pues como abre, básicamente está abriendo la discusión sobre qué es la virtud y qué es el poder, cómo diferenciarlos, qué es lo justo más que nada. Sí. Es el hombre justo, el hombre hábil, el hombre que consigue las mejores cosas, que es habilidoso para siempre ganar, que es el más fuerte, y es lo que está discutiendo Platón. Por lo general, en este momento de la historia de Atenas, el soldado que ha vencido en guerras y que regresa como héroe y trae las conquistas, o que ha vencido las ciudades enemigas, pues es una persona de rango, es una persona de poder, por lo tanto es una persona virtuosa. Y después se le consideraba noble. Pero él discute eso. Él dice que no, que el hombre con poder, pues, tal vez tenga la posibilidad de vencerme en combate o puede vencerme en la habilidad. Ya usa otros ejemplos, ya después utiliza otros ejemplos, y es muy común que haga el ejemplo de que entonces es habilidoso en el arte de la cerámica, habilidoso en el arte, en la poesía, en la pintura, en la poesía, en el habla, en la retórica, pero no radica ahí su virtud, o más bien ahí no radica la virtud, sino solamente en el poder de, y puede ser tan vicioso o mal encarado como cualquier otra persona. O más que nada, lo que le molesta es el egoísmo de este tipo de personas que tienen cierto poder y se dejan llevar por los placeres mundanos que ya habíamos platicado en la vez pasada, la separación del alma y cuerpo, el cuerpo es lo sensorial, y nos dejamos llevar por eso y nos gobierna el cuerpo en lugar de que nos gobierne la razón, o sea, el alma. Entonces él está buscando eso. El tirano es aquel que gobierna de esta forma, de forma negativa, y él lo critica bastante. Entonces el virtuoso es el que es justo, y es justo para todos, no es justo nada más para él mismo o para algún tipo de personas. Es la virtud sobre el poder. Esa es la idea de Platón en el libro primero de la República.
Sí. ¿Qué idea te pareció curiosa o qué piensas al respecto? ¿Pregunta Pues, o comentario? pues, por ejemplo, lo primero que tengo subrayado del libro uno es: las riquezas preparan el camino y son de gran alivio a este fin, aunque solo para los hombres sabios y justos. Y tengo otra al final Pues que, no dice Platón, lo dice con el que le está discutiendo, digo, perdón, Sócrates, sino con el sí, que lo dice Sócrates. lo dice, o dice el otro con el que discute. Según yo es Sócrates. ¿Cómo dice? Dice: las riquezas preparan el camino y son de gran alivio a este fin, aunque solo para los hombres sabios y justos. Pues sí, por la idea que este, la riqueza la tienen el hombre que no es justo, pues la derrocha. Sí. Y ya hasta el final, cuando lo leí me acuerdo que me dio risa, porque Sócrates le empieza a agradecer por haber tenido esa conversación con él. Y al final le dice: te estoy muy agradecido porque veo que te has suavizado y has renunciado a la furia que se apoderó de ti. No obstante, no he sido lo favorecido que hubiera deseado por la culpa, pero la culpa es mía, no tuya. Me ha sucedido como a los glotones, que se abalanzan sobre los platillos que se le presentan y no disfrutan ninguno. Sin haber resuelto primero qué es la justicia, me he dedicado a averiguar si es vicio o virtud, inteligencia o ignorancia. Y sin haber terminado bien de definir lo anterior, otra cuestión nos hubo salido al encuentro: si la justicia es más benéfica que la justicia. Y donde me da risa es lo siguiente que dice: nada he aprendido de esta conversación. No sé qué es la justicia, por tanto tampoco puedo saber si es una virtud o un juicio, si el justo es feliz o desgraciado. Esa es la ironía socrática. Ahí está, ahí maneja Platón la ironía socrática en la que supuestamente él no sabe nada. Sí, Entonces, todavía no ha aprendido nada. así es. Pero, este, pues que la discusión de la justicia entonces es decir la verdad, es darle a cada quien lo que le pertenece, es el poder, digo, porque sin poder no puedes aplicar la justicia en el gobierno. Claro. Entonces se mete a esta discusión y pues se encuentra que sin la virtud, sin la capacidad de razón, sin la capacidad esta del alma que es inmaterial y superior, pues no podrías hacer nada bueno, aunque tengas todas estas cosas buenas que la justicia puede brindar, como la verdad, como las riquezas o el poder. Puede ser hábil, puede ser sensato, pero también injusto. Entonces, o loco, o zafado, o cometer grandes errores a pesar de que estás buscando un bien mayor. Entonces termina abriendo el debate Sí, que va a seguir a los siguientes libros. Sigamos con el segundo. sí. Uh, ¿Qué quisieras comentar del segundo? Pues hay algo que está así en la primera página, que también subrayé, Ajá. que dice Sócrates. mm, No, creo que lo dijo Glaucón. Sí, fue Glaucón, que dice: es evidente que no haces lo que quieres, Sócrates. Dime, ¿no existe una clase de bienes que deseamos y procuramos por lo que ellos son y no por sus resultados, como la alegría y otros placeres puros, solo por el mero placer de gozar de ellos? Y cuando lo leí se me hizo muy interesante porque, pues, es el hecho de cuestionarte el por qué haces las cosas, ¿no? Que al final te das cuenta que lo haces por puro egoísmo y porque lo haces para ti. Pero, pues sí, Ajá.
¿Pero qué? Pero sí, o sea, empieza esta cuestión del por qué hacemos las cosas. Bueno, al menos en ese fragmento. También Sócrates hace una pregunta que es, ¿existe algo que nosotros... No, no es cierto, es lo mismo. No, pues ahí básicamente ya después le contesta que pues son bienes, todo esto son bienes que son útiles, pero no por sí mismos. Sí, Él quiere ir todavía más lejos con lo que es el bien por sí mismo. Eh, porque pues cuando tenemos un oficio y solo buscamos la riqueza o buscamos hacer bien este, perdón, cuando lo usamos nuestras capacidades y habilidades para hacer solo las cosas por mantener nuestra familia o mantener nosotros mismos, es un bien ante la necesidad, no es un bien por sí mismo. Mantenernos felices por un rato es un bien por el momento, no es un bien por sí mismo. Quiere ir más lejos y más allá. Sus ideales son todavía más profundos o más bien más altos. Tal vez inalcanzables. Esa es la postura que se le critica mucho a Platón. O sea, ¿cuándo alcanzas la justicia? ¿Cuándo alcanzas la razón? ¿Cuándo alcanzas el conocimiento de todas las cosas? No, o la gran virtud no es algo que de la noche a la mañana lo encuentras o que se puede encontrar en este mundo, tal vez este mundo terrenal. Entonces es algo que se le critica mucho a Platón, pero él quiere seguir abriendo el debate. Este libro segundo es muy interesante porque empieza a cambiar la temática del tema, se aleja de la justicia y aleja del bien en sí mismo y empieza a hablar del estado ideal. O bueno, cómo es que él busca crear su estado ideal. Empieza a hablar y algo algo que recuerdas de la vez pasada que platicamos es que según el Menón, no se enseña. No puedo yo enseñarle algo a alguien, sino que lo aprendo. Perdón, sino que lo recuerdo por medio de la reminiscencia. Simplemente estoy recordando. Sócrates decía que él era un partero del conocimiento. O sea, él no lo tiene, él nada más te ayuda a sacarlo. Porque la partera es la que ayuda a sacar al bebé de la mamá. Y pues ya empieza esta visión de un estado, ¿cómo decirlo? Bueno, para él es un estado ideal, pero que mantiene ciertas restricciones y ciertas reglas para poder crear este estado ideal. Y empieza hablando mal de los poetas, y empieza a hablar mal de la gente que considera que la comedia, la risa, la tristeza son elementos importantes en la poesía y para su estado ideal, para los ciudadanos. Por ejemplo, es muy común que en las obras de los antiguos poetas de la Grecia antigua se hable de los dioses como seres que mudan mucho de emociones y tienen sed de venganza, tienen cólera, que se desborda y matan y hacen decisiones que terminan destruyendo muchas cosas en el planeta, en la sociedad. Y eso hace que considere Platón como algo negativo, que no, o sea, él no considera que los dioses sean estos seres como humanos, sino que son seres puros o son seres de solo bondad. Por lo tanto, no crearían o no harían este tipo de cosas. Por lo tanto, sí se debería empezar a censurar, según Platón, a los poetas cuando hablen de los dioses. Que habría haber ciertas restricciones. Y es uno de los elementos muy importantes de la educación para Platón. No es una educación como la del Menón.
porque él no quiere educar a los... No quiere educar para que los hombres, no estamos hablando de hombres o ciudadanos en particular, estamos hablando de los soldados, de los guerreros, de esta clase guerrera, ahora sí que clase guerrera que no es per se el ciudadano común, no es el ciudadano que va a sentarse a filosofar, es el ciudadano que va a proteger la ciudad. Entonces, él observa que hay muchas cuestiones viciosas en sus hábitos. Pues es como la bebida, como en todos lados, la bebida, robo, la vanidad, y más que nada la ambición y la envidia de tanto de poder como de riquezas. Y eso es algo muy común en esta clase guerrera, porque al subir de rango, al lograr conquistar, se empiezan a convertir en personajes importantes dentro del comercio y de la política de la ciudad. Y eso pues es algo que considera que afecta a la política de la ciudad de Atenas. ¿Algo más que quieras comentar de este libro? Pues no, nada más me llamó mucho la atención, pero pues no me sorprende que empiezan a decir que Dios iba a ser la figura principal de la sociedad, de esta república que empiezan a construir ellos, y que empiezan a decir que Él es bueno y nada más trae resultados positivos para todos, y que si alguien decía lo contrario iba a ser desterrado de esta república y tachado como loco. Bueno, es que también Platón tiene estas ideas muy raras, muy extrañas, en las que pues hace una apología al obrero porque tiene la habilidad de hacer bien las cosas, pero al mismo tiempo no es el fin y no es lo fundamental en su estado. El mercenario, el mercader, el que le gusta, el que busca las riquezas, el que busca tener mayores ganancias siempre desbordadas y sin límites, es algo que le molesta y le afecta. Él busca un equilibrio o busca un estado un poquito más inmóvil en cuestiones, o en esta cuestión del comercio, porque la riqueza desmedida es algo de cual él no está muy de acuerdo, y ya lo veremos en unos momentos después, pero él está más interesado en la repartición de los bienes. O bueno, aquí no se origina el comunismo, pero sí hay elementos que... Sí, que actualmente se denominarían comunistas. O más bien, son ideas que sí podemos decir comunistas ahorita, o más bien, no podemos decir comunistas. Son ideas que no tienen la intención de crear capital. Sí. No. Es más bien el equilibrio o el orden asegurado para que todas las personas tengan todo lo necesario para poder realizar sus oficios y para poder tener una vida saludable y de felicidad. Y creo que es un elemento que no es muy, que aparece y que es muy importante en esta obra. Antes no se hablaba de que el gobierno buscaba la felicidad de los hombres o de los ciudadanos. El gobierno estaba hecho para mantener el poder, para hacer que prevalezca la nación, hacer que prevalezca ante los enemigos, y los enemigos son ciudades externas o naciones o culturas externas. Entonces no es tanto el elemento del comercio, el elemento del bienestar de la gente, no es un elemento que esté en la mente de los políticos o de los filósofos, sino que es un elemento que era natural, simplemente estaba ahí o se daba.
todavía hasta 1600, 1700, se consideraba que el comercio o el capital, o sí, el comercio se acomodaba y se organizaba de forma natural. John Stuart Mill consideraba que había un brazo invisible que hacía que las cosas se acomodaran, y en realidad, la realidad ya sabemos que no es así, que es la ambición de la gente, el interés, la necesidad, lo que hace que todo esto del comercio se regule. Y regular es una idea muy, o más bien una palabra muy radical, porque en realidad no se regula, sino que gira hacia un lado o gira hacia el otro. Si hace ricos a unos, quiere decir que está haciendo pobres a otros. Y es algo que todavía se debería seguir discutiendo. Pero bueno, sigamos con el libro 3. ¿Algo que tengas anotado del libro 3? Pues, creo que aquí, sí, aquí es donde empiezan a decir cómo deben ser formados los hombres Los hombres, y pero guerreros. sí, pero él se refiere más al soldado. Sí, Este, sí. ¿Algo que recuerdas? Pues aquí tengo subrayado. Si nuestros jóvenes toman en serio estos relatos, que está hablando de los relatos de Homero, porque pues en esos tiempos Sócrates hablaba mucho de Homero. Entonces, dice, si nuestros jóvenes toman en serio estos relatos y no se burlan de estas debilidades como inferiores a los dioses, les será difícil considerarlas indignas de su persona, puesto que solo son hombres. Si no se avergonzaran de tales acciones e historias, a la menor desgracia que les aqueje serán presas de la cobardía, de los lamentos y gemidos. Porque habla de unos relatos, unos versos que escribe Homero, donde los dioses se ven débiles a su consideración, que empiezan a tener sentimientos de tristeza y empiezan a lamentarse los dioses. Entonces empiezan a censurar estos versos donde los dioses se ven inferiores. Hay que mencionar un autor, se llama Werner Jaeger. Él escribió un libro que todo pedagogo tiene, o todo educador debería leer, Paideia. Y es un libro muy interesante porque explica cómo es que Homero es un elemento importante de la cultura griega, no nada más como elemento artístico, sino como elemento de educación dentro de su cultura. O sea, ellos aprenden por medio de la poesía, ellos aprenden por medio de la memorización y el canto constante de las obras de Homero y de muchos de los demás poetas, como Píndaro. Entonces, no estamos hablando cuando hablamos de Homero y de sus poemas, no estamos hablando de no sé quién está ahorita, Cuauhtémoc Sánchez y sus libros de Juventud en Éxtasis, que son los libros malos que a mí me tocaron cuando estaba en la prepa, que nos obligaron a leer. No, estamos hablando de un elemento mucho más fuerte dentro de la cultura de la antigua Grecia. Estamos hablando de, por ejemplo, ahorita, tal vez no en esta década, pero en los 90s la tele decía cómo pensaras, qué vestías, qué escuchabas, qué te gustaba, qué no te gustaba, cuál era tu opinión política, ahí estaba todo. Ahorita están las redes sociales, a todo lo que da, y aunque sea mentira, aunque sea falso, aunque no esté comprobado, pues es algo que crea la opinión de la gente. Y en este caso, ahí estaba Homero, en esta época. Entonces, es muy importante considerarlo o tenerlo en cuenta siempre. Y por eso es esta crítica a Platón. Porque si su soldado encuentra o piensa o lee o escucha o evoca que los dioses sufren de estas formas, que se muestran como débiles o débiles de emociones, débiles de sentimientos y pérdida de valor. Valor en el sentido
de arriesgarse a pelear, pues vas a crear un soldado débil. Y ellos quieren un soldado fuerte. Porque, repito, están viviendo en un estado de constante lucha, de constante guerra. Es muy común los quiebres, las peleas entre las diferentes ciudades de Atenas. ¿Qué más? Pues en sí nada más, tengo entendido que nada más hablan de eso, sobre, Oh, sí, también hablan sobre la gimnasia y de la dieta que deben de llevar estos guerreros. pues mira, sí. A ver, primero censura la poesía. Quiere evitar Sí, las lamentaciones que aparecen mucho en la poesía de esta época, de Homero, los demás poetas. Quiere evitar cualquier exceso, por ejemplo, la risa, o sea, tanto el llanto como la cólera, como la risa son excesos, y él busca, por lo tanto, que no haya vicios, sino que exista la templanza y la prudencia, un carácter del alma en el cual tú puedas estar sereno y estable ante cualquier situación que te encuentres. Que no te dejes llevar por el problema, que no te dejes llevar por tus emociones y puedas lidiar con ellas cuando sean necesarias. Eso es lo que maneja Platón. Y eso es algo muy, o sea, tiene mucho sentido cuando estás allá afuera y en lugar de dejarte llevar, estás en la calle y no te quiere, el Oxxo no te quiere vender algo porque no traes tapabocas, no vas a enojarte, pelearte, decirle de todo y te graban y luego ya apareces después en un video burlándose de ti, donde se burlan de ti, sino que te controlas. Si ya sabes que afuera te piden cubrebocas para que te atiendan, pues ya te tu cubrebocas. Piden este sentido común, la sociedad y la cultura. Entonces, la templanza es este elemento que saca Platón para equipararnos, para que el soldado se pueda lidiar con cualquier cosa que se encuentre. También está en contra de la imitación. Es algo que lo voy a mencionar en los últimos libros, pero él relaciona mucho la imitación con la falta de creatividad y la falta de creación. Para él el poeta, para él el artista, imita la naturaleza. Obviamente estamos en una época en la que la pintura y la música no son como las que vivimos ahorita. Se consideran que imitan la naturaleza. Y entre más parecido sea, más bello, más perfecta es. Y él considera que esto es negativo, que esto no debería ser así, que la poesía debe ser buscar los ideales, buscar la idea de ser más virtuosa y no imitar los elementos de naturaleza. ¿Qué más? También habla de que, sí, lo que tú decías, hay que procurar que el cuerpo del soldado sea saludable, pero también que su alma sea virtuosa. Si su alma es virtuosa, su cuerpo va a ser saludable. No es en dirección opuesta. Si tú te dejas llevar por, lo, por los vicios de tu cuerpo, pues no vas a tener un alma saludable. Y si tú buscas los buenos hábitos de tu cuerpo, no vas a crear una alma saludable, es al revés. El alma, a partir de un alma saludable, vas a procurar un cuerpo saludable, no es al revés. Y por eso considera la gimnasia. Y bueno, la gimnasia es algo muy importante en la cultura y la educación de esta cultura griega. De hecho, todavía permaneció un milenio después de que ya se había acabado el Imperio Romano. Estas escuelas, bueno, hay que comentar esto. Antes hubo colonias griegas en todo Medio Oriente, el área del Mediterráneo. Los romanos cuando conquistaron también se apoderaron de estas colonias. Mantuvieron estas escuelas porque para los romanos la educación griega era la que tenía mayor alto rango o que era muy superior a la que ellos tenían.
Pues todo noble, todo hijo de guerrero o héroe de la guerra, quería que su hijo aprendiera en este tipo de escuelas. Y ahora hazte cuenta como una escuela de élite, para los más nobles o para los más ricos, o personas más populares, o de mayor importancia dentro del gobierno. Y estas escuelas, por esa misma razón, se mantuvieron todavía inclusive durante la Edad Media, la Edad Oscura y la Edad Media. Y poco a poco pues, fueron desapareciendo. Pero aquí se aprendía la gimnasia. Y la gimnasia es un elemento muy importante porque aseguraba la fuerza del soldado y aseguraba la resistencia del soldado. Inclusive la gente que no se dedicaba a ser, bueno, casi todos se dedicaban a ser soldados en esta época. Cualquier joven era llevado a que aprendiera esto porque cuando tuviera 17 o 18 años iba a hacer su servicio militar. Ahorita en esta época, en este país, en este año, no se obliga. Y el servicio militar, cuando en las generaciones pasadas fuera un servicio no estricto como el que les tocó a las generaciones pasadas. Pero en esta época, pues era aprender a hacer todo. Es común que esto era muy común de los espartanos, que como símbolo de iniciación, invadían una ciudad vecina y robaban o mataban a algún soldado o robaban a alguna damisela, lo cual provocaba muchos conflictos, pero tenían que matar y esa era su cultura y esa era la época en la que vivían, esa era su condición, la condición en la cual se tenían que enfrentar, por lo tanto tenían que saber guerrear, tenían que saber usar la espada, la lanza, usar cabalgar y pelear cuerpo a cuerpo. Entonces la gimnasia era un elemento muy importante y todavía jubilados o siendo veteranos, los ciudadanos o soldados también participaban en los gimnasios y participaban de duelos y peleas. Inclusive en las Olimpiadas, digo, las Olimpiadas que son, sino más que la búsqueda de estos grandes héroes o guerreros que eran los mejores en cada uno de los juegos que aparecían en las Olimpiadas. Aunque hay que recordar que el juego de la Olimpiada más importante era el del carro, o sea, el del cabalgar con un carro, era una carrera y ese era el más importante. Y también el juego de la declamación de poesía también era un juego que era uno de los juegos parte de las Olimpiadas de la antigüedad. Eso ya no, ya es puro deporte. Y ya también se quitó el carro, jalado por caballos, pero se mantiene la equitación, se mantiene cabalgar. Pero bueno, sigamos de la gimnasia. Pues sí, buscaban un cuerpo saludable, buscaban un alma saludable que no buscara excesos, que no se dejara llevar por las emociones. Pues fíjate que esto es muy interesante, que buscaban que comieran en comedores, en mesas comunes. O sea, que no importa qué rango tuvieras o qué tan bueno eras, al final de cuentas debías ser igual que los demás. Y también estaba prohibido el uso de oro y acumulación de riquezas para el soldado. Buscaban evitar la ambición y buscaban evitar la acumulación de riquezas para que no terminaran en vicios y no acumularan poder y medios para poder corromper la política y el gobierno. Pero bueno, ¿qué más? Sigamos al libro 5. Algo del libro. Sigue el 4, ¿no? ¿Me pasé el cuarto? Sí, creo que sí. Sí, me pasé el cuarto, perdón. ¿Algo que hacer, Coto? Pues en el cuarto empieza Adimanto,
y le pregunta a Sócrates, ¿qué dirías si dicen que tus soldados no son felices? A lo que Sócrates le contesta que es erróneo, pues en esa república en la que ellos estaban creando en ese momento, la felicidad no es de algunos, sino de todos en conjunto. Buscaban la felicidad para todos. Después comentan que en la República no debería de haber innovación en los escritos o la música. Y eso también me llamó la atención porque dicen que cambiaría un cambio de ideas en la educación. Y, y hay 4 conceptos que aquí resaltan, que es prudente, fuerte, templado y justa. Que, que son 4 valores que ellos quieren resaltar y que a lo que ellos dicen, la prudencia reside en los gobernantes para con los ciudadanos. El fuerte reside en todos, pues es una especie de conservación de conocimientos adquiridos. Templada es un freno del hombre a sus placeres y pasiones. Y justa es que cada uno colabore con respecto a su profesión y ninguna otra. Eso es lo que... Si te fijas, es como una alegoría a que el estado ideal de Platón es la cabeza, es el alma de un ser humano. Tiene que tener estos 4 elementos para que pueda gobernarse a sí mismo. Por lo tanto, el Estado debe tener estos elementos para que pueda gobernar. Y por lo tanto, es el elemento más importante para Platón, porque si el alma del hombre es la que gobierna por medio de la razón al cuerpo, entonces el alma del Estado debe de gobernar con estos elementos para que sea fuerte, para que sea templado, para que sea prudente, y haya justicia y no sea débil y no tenga ningún eslabón que pueda ser dañado tan fácilmente o que pueda ser cambiado tan fácilmente. También por eso ese comentario del arte de que no debe haber tanta innovación, porque ante el cambio y ante la innovación, no es la incertidumbre, qué es lo que va a pasar, qué es lo nuevo, qué es lo que va a afectar y cambiar a este gobierno y a la persona. Imagínate un alma que, bueno, es que también, acuérdate que para Platón lo inmaterial o lo ideal, que es el alma, nunca cambia. Si muere, renace y siempre es la misma. Entonces, todos estos elementos que mudan son los elementos que se dejan llevar por las pasiones, que se dejan llevar por el cuerpo. Son cosas que tienden hacia el vicio, no son cosas que tienden hacia lo ideal, hacia la virtud. Por eso pone su alto ahí en esos elementos. Y bueno, también le pone alto a muchos más elementos. Ahí también menciona, hace una continuación de lo que estaba mencionando, lo que él estaba mencionando en el libro anterior, que los soldados no deberían acumular riqueza, sino que solo deberían tener el sueldo de un sustento, porque la felicidad no se debe, no la felicidad no es por medio del elemento material, sino por la repartición que la felicidad sea repartida en común. O sea, yo no voy a ser feliz porque tengo más, yo voy a ser feliz porque puedo compartir. Y es un elemento, y eso es algo que la gente no practica, pero es una realidad. Si compartes música, si compartes riquezas, si compartes arte, si compartes tu conocimiento, eres feliz. Si compartes tu tiempo, si compartes tu fuerza, tu energía a los demás, sin búsqueda digo, lo estás regalando, no estás buscando algo de provecho ahí. Sí puedes tener felicidad.
mucha gente es feliz por eso, por solo compartir eso. Aunque sea tiempo, aunque sea conocimiento. Los maestros compartimos conocimiento, somos felices por eso. Entonces, él no está a favor de la individualidad y la búsqueda de esta riqueza individual. Entonces, sí podemos hablar de comunismo. O que esta idea sí aparece en este estado ideal de Marx. Pero no es lo mismo, porque para Platón la riqueza no es una necesidad. Y para el capital en Marx no es el ideal. Pero es necesario para tener un estado bien trabajado y bien fundamentado. No le interesa tanto a Platón el elemento de la riqueza, si no hubiera hecho una gran obra escrita sobre la economía. Y él no lo hizo, le interesa más esta relación alegórica del cuerpo y el estado, el alma y la razón. No le interesa tanto el aspecto económico, no le interesa el aspecto material. El comunismo, según Marx, ya si todos tenemos igualdad de bienes, ya podemos por fin encontrar este momento de ocio en el cual ya podemos crear arte, ya podemos ser felices. Para Platón es al revés, no es de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo. Es primero lo ideal, primero el alma, primero un alma saludable y ya lo después viene por añadidura. Entonces sí es al revés en cuestión del comunismo. Y que todos tengan bienes comunes es uno de los fines del socialismo y es un elemento primordial en comunismo. El comunismo y el socialismo son dos cosas diferentes. El socialismo es el elemento previo para llegar a comunismo. Comunismo es la utopía, un ideal que todavía no llega y que todavía no existe y por lo tanto se considera una utopía. Cuando se habla de comunismo es el ideal. Cuando se habla del socialismo es la política. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Qué más? El libro cuarto. Pues prohíben la opulencia, por lo tanto también prohíben la pobreza. Si hay gente pobre, hay que deshacerse de ella. Ya sea, bueno, no especifica cómo, pero obviamente si hay bienes, si hay repartición en común de los bienes, por lo tanto no habrá pobreza y no habrá opulencia. El Estado también debe cuidar la ropa, el pelo, el aspecto general de la gente y los ciudadanos, y por lo tanto tiene que levantar estos elementos que ya habíamos mencionado, pero también pues el elemento de la prudencia y el elemento del valor en el soldado. No quieren un soldado débil, no quieren un soldado sin valor, quieren un soldado, perdón, ¿cuál es el contrario de valor? Cobarde. No quieren un soldado cobarde, quieren un soldado con mucho valor, que sea capaz de enfrentarse al enemigo en batalla. Entonces, estos elementos son los que son importantes para Platón. No es la economía, no es que haya bienes en común, sino que sino esta alegoría del alma, que por medio de la razón pueda gobernar. Y a partir de ahí ya puedes regular con templanza, con prudencia, al pueblo y a todos los ciudadanos. Bien. Sigamos con el libro quinto. Sí. ¿Qué quieres comentar del libro quinto? Aquí veo, bueno, de mis apuntes, anoté que llega Dimanto y le dice a Glaucón que le cuestione a Sócrates
acerca del papel de las mujeres y los niños en la República. Sócrates dice que tendrán los mismos derechos y obligaciones que los hombres con respecto a la labor que su naturaleza dicta. Sí. Fíjate que es algo muy cuestionable, porque a pesar de que Platón pues dice que sus obligaciones son iguales, al mismo tiempo hace la diferencia de que por su naturaleza van a tener diferentes obligaciones. Entonces, sí y no. O sea, las madres van a tener, o sea, las mujeres pues tienen la obligación de ser madres primero. Entonces, ser soldados no. Y la cuestión, y bueno, esto también sí es muy erróneo, o bueno, era algo correcto en esta época, pero que ahorita en la actualidad lo consideramos erróneo, que las mujeres para Platón no tenían la capacidad de la razón al nivel del hombre. Y por lo tanto no deberían ser filósofas, no, o más bien no pueden ser filósofas, no pueden pensar al igual que el hombre, no tienen esa capacidad supuestamente para Platón. O bueno, más bien para Platón no lo es. Por lo tanto, sí hay un prejuicio muy fuerte en contra de las mujeres en la República de Platón. Sí, y bueno, aparte de eso, es de que las madres, no hay una única madre, en tu madre natural no existe, o no va a existir en este estado ideal, sino que son hijos comunes para todos. Todos son tus padres, todas son tus madres, todos son tus hermanos y hermanas en este estado ideal. Entonces, por lo tanto, esta cuestión de ser felices para todos, o que todos deberían ser felices, todos pueden ser felices y que no vas a buscar lastimar a tus hermanos, no vas a buscar lastimar a tus madres y a tus padres. O sea, todos van a ser considerados madres. Entonces, el respeto de los jóvenes a los adultos debería ser más fuerte. También los matrimonios van a ser arreglados. Ese es otro elemento del estado ideal de Platón. Con la búsqueda, esto ya es algo lúgubre, ya si pensamos en la política del siglo XX, de mediados del siglo XX, deben estar arreglados y con cierta intención a crear pues un soldado con mejores características. Y esto pues ya se pone un poco más antiético para la actualidad. Obviamente esto ya no se hace, ya no se piensa. O bueno, más bien se hace, pero no es correcto que se haga. Todavía muchos piensan lo que pensaba Hitler en su política y muchos países como los árabes están clonando o están haciendo estudios de clonación. China también lo hace. Entonces, sí se está buscando que se cree no seres mejor, no, sí, están buscando que haya características mejores en los seres humanos a partir de la clonación. Y es la selección de quitar cuáles son los genes negativos y cuáles son los genes positivos. Pero así como yo puedo quitar el gen para envejecer para no envejecer tan rápido o para no tener ciertas enfermedades, puedo quitar el gen para tener los ojos de color o tener piel oscura y que no tenga calvicie, que sea más alto, que sea blanco, de ojos azules, que sea más guapo, que tenga diferente la nariz, mejores dientes. Entonces, a final de cuentas, no importa qué tipo de clonación hagas, si hay una selección de genes, cuáles sí, cuáles no, estás haciendo una discriminación. Y en cuestión de política de género, pues también. Ahora sabemos que el cerebro de las mujeres es más complejo, es más pequeño, lo cual lo hace más complejo, pero al mismo tiempo lo hace más rápido. Las mujeres piensan mejor que los hombres. Hay otros elementos orgánicos muy diferentes, tienen mejores ojos que nosotros,
Entonces, si hay alimentos, sí, somos diferentes, pero en algunas cosas tenemos mejores y en otras cosas tenemos peores. Tenemos testosterona. Se puede inyectar a las mujeres testosterona, pero no es lo mismo tenerlo artificialmente que naturalmente. Daña mucho al cuerpo la testosterona y más si te lo inyectas artificialmente. Perdón, si te lo inyectas, te va a afectar mucho el corazón. Gente que se inyecta estas hormonas para mejorar la actividad física, pues llegan a los 50 porque les afecta demasiado. Acelera demasiado que termina el corazón fallando ya después, en la madurez. Pero pues, por ejemplo, la capacidad de los ojos de las mujeres pues es mayor y por eso tienen mayor cantidad de células en los ojos. Por lo tanto, pues por eso pueden ver mayor cantidad de colores. Nosotros podemos tener, pero no es común en el hombre que haya tanta cantidad de células en los ojos. Y el cerebro, como es más pequeño, es más rápido. Antes se consideraba que por ser más pequeño eran más tontas, pero no. Como es más pequeño, es más rápido el cerebro de la mujer. Cualquier maestro que dé clases presenciales puede distinguir la rapidez de aprendizaje entre las niñas y los niños. Las niñas tienen mejores calificaciones, aprenden más rápido, pero por un aspecto social que las obliga a casarse y tener hijos a temprana edad, pues, saliendo de la prepa todavía, algunas saliendo de la universidad, sus facultades cognitivas pues son clausuradas por esta cuestión. Ya no las requieren, ya no las ocupan. ¿Por qué? Porque tienen que dedicarse a la familia, pero ese es un elemento social, no es un elemento biológico. Pues, cognitivamente pueden dedicarse todavía a, a actividades de este tipo y podrían hacerlas y claro que las pueden hacer. Mejor que el hombre. Entonces, por ese lado nunca hay que evaluar. Hay que distinguir las diferencias biológicas, hay que reconocerlas, hay que aceptarlas, pero también hay que distanciarlas de las diferencias sociales. ¿Qué más? Este libro quinto. Entre más semejantes seamos, habrá más amor. Entre más en común seamos, según Platón, habrá más amor, porque pues, hay que recordar que él considera que todos los hijos, todos los padres y todas las madres van a ser en común, todas van a ser tus madres, todos van a ser tus padres, todos van a ser tus hermanos. Es muy Jesús de Nazaret, de que todos son tus hermanos. Muy cristiano de parte de Platón, 300 años antes de. Y pues bueno, ya al final ya empieza a hablar de lo que será el libro sexto. Empieza a hablar de que pues aquellos que se interesen más por la ciencia, por aprender lo que es la razón, el uso de la razón, perdón, y no dejarse llevar por la opinión y la ignorancia, pues deben ser los escogidos para una clase diferente, un poquito más elevada, que es la que viene más en el libro sexto. ¿Algún comentario, pregunta o introducción al libro? ¿O qué quieres comentar del libro sexto, Elliot? Pues como tú dices, aquí se empieza a hablar del filósofo, pero también se habla de los falsos filósofos, que son aquellos que estudian la filosofía por poco tiempo y se hacen llamar filósofos. El sofista. El sofista. El que cree que A ver. puede enseñar porque tiene todos los conocimientos, ¿verdad? Pues sí. Lo que define al filósofo para Platón es que ames la verdad, ames el conocimiento, ames la ciencia,
O sea, no, si la usas para un beneficio propio, no la estás amando. No, ya no serías filósofo, serías sofista. Y el rey filósofo para Platón es el elemento, o es una columna vertebral para su estado ideal, porque esta persona es la que va a ser educada y va a mantener las leyes y va a mantener el estado de forma adecuada. Va a ser el alma que va a tener la fuerza, la templanza, la prudencia, el valor y la justicia para poder hacer que el estado se mantenga como ideal. Y no hay que olvidar, o bueno, aquí en este libro, pues, menciona esta persona que debe amar a la filosofía, debe amar a la verdad, debe amar a la ciencia, y pues nos hace recordar lo que ya hemos mencionado, que el elemento inteligible es el alma, es a la razón, es a la ciencia, es a la virtud, mientras que el elemento del cuerpo es a lo contrario, es a los vicios, es a la sensación, es a lo material. Eso es lo más destacable del libro sexto. ¿Algo más o nos vamos al libro séptimo? El séptimo, adelante. Creo que es el libro. Aquí, Ajá. ¿mande? Dime. Aquí es donde se relata la famosa historia de la cueva, ¿no? El mito de la caverna. Así es. Sabes que es el libro más leído de Platón y es el Sí, capítulo más leído, obviamente, de la República. Es el más mencionado, es el más recordado. claro. Alegoría o mito de la caverna, ¿la quieres mencionar? ¿La quieres relatar de forma sencilla? Pues sí, es básicamente, eran esclavos, ¿no? Los que estaban ahí adentro. Pues estaban en grilletes. Ok. Eran eran tres, si no mal recuerdo, tres personas las que estaban encerradas en la caverna. Estaban, estaban atados, estaban esposados, tengo entendido. Y pues en mucho tiempo, la mayor parte de su vida, no habían visto la luz, no habían visto lo que había fuera de la caverna. Entonces, un día uno de ellos sale y, bueno, ellos a través del fuego en una pared veían el reflejo de personas o algunas otras criaturas, pero ellos se espantaban al verlos, o sea, era lo único que veían. Ellos no veían el fuego, ellos no veían la sombra. Sí, las sombras por Pasaban, la luz. pasaban figuras a través del fuego y entonces se reflejaban las sombras. Ellos tampoco veían las figuras, solo veían las sombras. Porque Sí, y con esas sombras era toda la única relación que tenían con el mundo real. así es. Entonces, un día uno de ellos sale y le empieza a contar, bueno, sale y pues ve lo que hay afuera, ¿verdad? De la caverna. Entonces regresa y les cuenta a los otros dos lo que hay afuera, que es un mundo muy distinto y ellos le empiezan a decir como que no, o sea, estás loco, ¿cómo puede ser así? ¿Cómo puede haber esto allá afuera? O sea, básicamente la historia de la caverna es interesante observarla, al menos para mí, desde una perspectiva en que ahorita, por ejemplo, no nos pueden contar cualquier cosa, pero nosotros pensamos en ese momento, ¿cómo es que puede ser así? O sea, estás muy equivocado, esto es así y esto es de esta forma y nada más, ¿sí? Entonces, es interesante este relato porque incluso en la actualidad se sigue viendo algo similar. Hay muchas interpretaciones de la alegoría o del mito de la caverna, muchas. Ahí está la esotérica, este, bueno, hay muchas ahí, pero los que hablan de la reencarnación, los que hablan de la Matrix, estamos aquí atrapados por algún otro tipo de programa.
Y se puede relacionar con muchas otras teorías de este tipo, pero hay que mencionar que básicamente, o lo que sería importante para entender la filosofía de Platón, es que él hace resaltar la dialéctica. La dialéctica es la transformación o el cambio o la mudanza del pensamiento. Y nosotros aprendemos o nosotros nos damos cuenta de la realidad por medio de esta dialéctica, y es una dialéctica a base de los contrarios. Cuando dos cosas son opuestas, lo cual provoca que creamos una nueva realidad, o más bien, aprendamos la realidad. Cuando en el mito están en la oscuridad y ve las sombras y luego se quita las cadenas y va la luz, la única forma que él pudo comprender que existía luz es porque existía la oscuridad en la caverna. Y viceversa, la persona que va de afuera y que entra, la única forma que puede entender la oscuridad es porque estaba en la luz. Eso ya lo habíamos mencionado también en el video anterior, que comprendemos y entendemos a partir de los contrarios. Sabemos que algo es frío porque conocemos el calor o viceversa. Sabemos que algo es bueno porque conocemos la maldad, viceversa. Siempre es a partir de los contrarios. Algo es pequeño porque algo es grande. Y sondeamos o delimitamos las cosas y los objetos a partir o más bien las ideas y las cosas que existen a partir de este elemento importante en la filosofía de la antigua Grecia. Porque los contrarios ya había sido discutido mucho por los presocráticos, Parménides, Heráclito. Y pues este elemento de la dialéctica que aparece aquí, pues no lo profundiza mucho Platón, no le explica a ciencia cierta, da a entender que es el aprendizaje a través de la confrontación de los contrarios. Ya después Aristóteles lo centrará un poquito más, pero más en la filosofía moderna. Ya se le considera, ya más bien lo aterrizan mucho mejor con la idea de que es primero la tesis, o sea, una idea, la antítesis, la idea opuesta, y luego la síntesis, de la creación de esta nueva idea a partir de esta confrontación de la síntesis y la antítesis, de la idea con su opuesto. Pero creo que ese es el elemento que hay que rescatar del mito de la caverna. No nada más, digo, da mucho a dar. Digo, puedes crear muchas teorías a partir de esto, pero lo importante es esto de la dialéctica, que existe el mundo inteligible y el mundo sensible. El mundo inteligible donde está la luz, el mundo sensible son solo apariencias, o sea, las sombras que veía es la apariencia. Por eso también no está muy de acuerdo con el arte, porque el arte no maneja las cosas como son, es una imitación entonces son las cosas en su apariencia, como aparentemente se presentan ante nosotros. Maneja las apariencias de las cosas de la naturaleza, por lo tanto no es la realidad. Y la realidad para Platón es este mundo de luz, este mundo donde existen ya todas las cosas, donde existe el alma, donde existen todas las ideas, donde existe lo inteligible. Entonces no es el elemento corporal. O sea, no vamos a aprender o no vamos a llegar a la verdad por medio de los ojos. Vamos a llegar por medio de la razón, por medio de las virtudes del alma. Entonces, esto creo que es lo que hay que aterrizar el mito de la caverna. También menciona que aunque aprendamos de los contrarios, al final de cuentas estamos aprendiendo la idea. Y la idea es una unidad que es hacia la esencia de las cosas. Es este ser que ya habíamos manejado, que ya habíamos platicado, que en la primera plática que tuvimos, que es lo más elevado para Platón, el ser. Es una unidad y es la esencia de todas las cosas, o cada cosa tiene su ser, cada cosa tiene su unidad y cada cosa tiene su esencia.
Esto lo profundizará más Aristóteles. Aquí Platón no lo profundiza, solo menciona que lo más elevado es el ser, y es esta unidad que es una esencia. Por lo tanto, vuelve a aterrizar todo esto con la educación de su rey filósofo. Y es una alegoría también a que es solo aquel que es amante de la ciencia, amante de la filosofía, amante de la verdad, que pueda interesarle conocer esta unidad, esta esencia, este ser, solo esa persona es el que debería ser considerado rey o digno de mandar o digno de pertenecer al gobierno. Y no es así de fácil de que entro a la escuela, me gradúo y soy filósofo, sino que por medio de educación, por medio de varios aprendizajes, por medio de varias pruebas, por medio de varios trabajos, hasta los pasados los 50 años, se puede considerar un filósofo. Y sí es cierto, o sea, uno que haya estudiado filosofía, que salió como licenciado en filosofía, no puede considerarse filósofo, sino hasta que ya haya enseñado, ya haya seguido leyendo, seguido discutiendo, que haya tenido diferentes pruebas en su vida, en su realidad, que no se haya casado, bueno, para mí todavía le agregaría otras cosas, que no se haya casado con un solo ideología, con un solo filósofo, que esté dispuesto a enseñar, que esté dispuesto a compartir lo que conoce, que no tenga este elemento muy común en los que estudian filosofía, que es muy tóxico, en el cual yo sé más, por lo tanto tienes que escucharme solo a mí, o quiero destruir tu conocimiento, quiero destruir tu idea. No lo critico, no lo reflexiono, no lo, lo quiero destruir. Hay mucha toxicidad entre el ambiente de los filósofos. Lo transforma, el debate lo transforma en una forma de destruir el pensamiento, las ideas de los demás, en lugar de escucharlas para poder y compartir, escucharlas para poder abrirlas, encontrar la esencia y encontrar las debilidades, compartir esas debilidades para fortalecer la idea. Es algo que no se hace. La búsqueda es destruirla completa y totalmente. Pero bueno, ya a partir de aquí, las ideas ya se van aterrizando más hacia la política y ya son más sencillos los diálogos hacia el tema. Pero bueno, algo que quieras comentar del libro séptimo, El mito de la caverna. Pues no, yo creo que podríamos pasar ya al... ¿Dudas? ¿Estuvo claro? Sí, sí, sí. El libro 8 y vamos a hacer una unidad de estos tres, el libro 8, el libro 9 y el libro 10. Ok. Que son más, su esencia es más sencilla. Bueno, en el libro 8 sí hay que comentar varias cosillas, pero a ver, ¿qué quisieras comentar del libro 8? Pues en el libro 8 se empieza a hablar de 4 formas de gobierno que en ese entonces existían. Supongo que eran las 4 únicas que existían, la verdad no sé. Pero es la aristocracia, la oligarquía, la tiranía y la democracia. Y pues en pocas palabras se resume, se concluye con que, bueno, se habla de cómo es cada una de estas formas de gobierno y de cómo los hombres actúan en esta forma de gobierno y cómo educan a sus hijos. Y concluyen con que la democracia, para él, en ese momento la democracia es el mejor de los 4 y en el cual los hombres se forman de una mejor manera. Son 4, pero también se mencionan algunos más. Es que están, ya después está la democracia, están los de un solo gobernante, la tiranía y la monarquía. Obviamente la monarquía es cuando el rey no es vicioso, entonces en el que sí es vicioso es la tiranía.
Después está la aristocracia y la oligarquía. La aristocracia, en la oligarquía es cuando ya este grupo élite de gente que gobierna, pues busca la ambición personal, cuando ya es corrupto. La aristocracia es cuando son nobles o son seres virtuosos, son personas virtuosas, es un grupo de élite, por ejemplo, los reyes filósofos o un rey filósofo con varios reyes filósofos, varios filósofos alrededor de él, y pues ya sería como esta es la forma perfecta para Platón. Y después está la democracia y la timocracia. La timocracia es la que odia, es muy, odiaría más Platón, que es donde gobierna los militares, la timocracia. Pero la democracia, él también no es muy, él no apoya mucho este tipo de gobierno. Tiene sus ventajas, pero una de las grandes desventajas es que en la democracia se procura mucho la libertad de los hombres, la libertad de los ciudadanos. Y esa es una gran debilidad para Platón, porque este amor hacia la libertad y no sobre las, y no es un amor, como eso no es un amor hacia estas grandes virtudes que ya mencionamos, se procurará más. Y es curioso porque es algo que ahora se tiene que discutir. Se procura más las libertades y los derechos de estos hombres, de estos ciudadanos, que lo que necesita el pueblo, que lo que necesita el gobierno, o lo que necesita la economía, o lo que necesita la política. Se pierde mucho según Platón, se perdería mucho si se le ofrece demasiada libertad a los hombres, porque la amarían. Y al amarla, no la quieren perder por nada. Entonces se procura más ir hacia giraría en torno hacia eso en lugar del ideal que sería la felicidad de todos los hombres. Porque al final de cuentas la libertad no es para Platón no brinda la felicidad. La libertad, aquí no lo explica, pero pues la libertad te puede llevar, es muy fácil que te lleve a los vicios. Ahorita en la actualidad lo vemos muy común. Le das libertad, pequeña libertad a cualquier grupo a un grupo ya sea de clase social o un grupo o una comunidad de la sociedad, y siempre va a haber alguien que se quiera aprovechar o se quiera cobijar de esos pequeños derechos que reciben, y aprovecharse de ellos, tanto por clase social o ya sea por economía, ya sea por género, ya sea por edad, ya sea por religión, ya sea siempre va a haber en cualquier grupo que se le ofrezca libertad, hay quien dentro de ese grupo que la va a usar para beneficio propio. Siempre sucede, siempre pasa. No estoy hablando mal de las comunidades, ni los grupos, ni las clases, sino que es una realidad de que siempre va a haber quien se cobije de esa libertad para poder aprovecharse de un beneficio propio. Esa es la condición humana, la ambición. Entonces, el hombre debe tener, ya esto es otra cosa, ya no es Platón, pero el hombre debería tener un autolímite. Para Platón sería que el alma debe ser regido por la razón. Perdón, el hombre debe ser regido por el alma y la razón para poder utilizar la prudencia, la templanza y las virtudes para que haga el bien, no haga el mal. Esos son los tipos de gobierno que aparecen en el libro 8. ¿Algún comentario más? Nos vamos al 9. Al 9. Al 9, pues ya lo comentamos, es la tiranía, en la cual si está mal el alma, va a estar mal el Estado. Así de fácil. Va a procurar el beneficio propio, no va a tomar las decisiones correctas, va a ser fácilmente engañado, va a aplicar la mentira, va a aplicar la manipulación. Eso lo vemos siempre en todos lados. Dale tantito poder a un maestro o cualquier persona de autoridad, un policía,
Dale poder a una secretaria. Las secretarias en cualquier, parte del gobierno o en cualquier institución, en cualquier lugar, tienen un poder sobrehumano sobre el gerente, sobre el dueño. O sea, si la secretaria quiere, nunca te van a atender, porque nunca va a pasar la llamada. Ese es el poder que tiene la secretaria. Y si le caíste mal, yo cuando estaba en la universidad siempre traté muy bien a las que trabajaban como secretarias, porque me di cuenta que si llegaba exigiendo, pues me iba mal. Pero si llegaba platicándoles, conociéndolas, un piropo de vez en cuando, este, de repente me trataban muy bien y todo salía bien rápido. Entonces, dale poquito poder. Entre más pequeña sea la persona, como un maestro, es un poder falso. Dale poquito poder y se va a aprovechar de los alumnos. Se va a aprovechar de ese poder que tiene. Entonces, imagínate a estas pequeñas personas cuando están arriba en el gobierno. Dentro de un partido o dentro de una institución, dales poquito poder y van a buscar arrebatar lo que tengan. En una empresa también, en cualquier lugar, cualquier situación. Inclusive cuando están jugando fútbol, haz capitán a alguno de ellos o que alguien tenga el balón simplemente en cualquier momento decide, se acabó el juego, me llevo el balón. Entonces, dale poquito poder a una persona pequeña y se va a transformar en un tirano, porque puede. Es el problema, el poder. Libro 10. Sí, aquí, pues, aquí se vuelve a tomar el tema de la justicia y la injusticia. Y tengo entendido que aquí ya no se habla tanto o ya es muy poco lo que se habla de la república y se aclara lo que es el bien y el mal y lo justo y lo justo y lo injusto. Se habla de que los poetas no deberán hablar acerca de profesiones de las que no tengan conocimiento y se dice que en primera instancia siempre, bueno, que en todo siempre va a ser Dios primero, y porque Él crea la esencia de las cosas en sí, que eso es en primer grado, y en segundo grado es que es el que las fabrica y ejerce profesión, y el tercer grado es el que lo describe o como lo ve, que son los artistas. Aquí la crítica de Platón hacia el artista es porque ellos imitan, ellos manejan las apariencias de las cosas, no manejan las cosas como son. Ya en la filosofía del siglo XX, y estoy seguro que en el romanticismo, hay que encontrar la cita correcta, pero del siglo XX Heidegger, él nos habla que el poeta es el que encuentra la esencia la esencia de las cosas. En esta época con Platón, 300 años antes de Cristo, él considera que el artista es un imitador de la naturaleza y que maneja las apariencias de las cosas, no las cosas en sí. No encuentra en el arte los elementos ideales. Por lo tanto, sí es una crítica muy fuerte al poeta, al pintor, al músico, porque no manejan los elementos racionales del alma, ni sus virtudes. Hablan de ellas, mas por medio de su arte solo es apariencia. O sea, la imitan. No es la virtud, no es la idea esencial del ser, no es Dios de lo que hablan. Y bueno, pues hay que empezar a concluir. Sí, la República de Platón, este estado ideal, esta utopía que maneja, no es la ideal para nosotros en la actualidad. Una por varias cosas. Una porque pues, está basada en un estado cuya condición bélica es constante. Por lo tanto, requiere de muchas
censura, requiere de muchas limitantes. No está a favor de una libertad constante dentro de sus ciudadanos. Y el elemento económico pues no está fundamentado y no está arreglado y no está sistematizado y no está muy bien argumentado dentro del texto. Pero es interesante que Platón ya nos está hablando de un estado en el cual la felicidad de todos, que sea un bien común, esté latente dentro de en toda su obra, de la República. Es algo que no se habla, que no se habló y que ya se está comentando en nuestra política actual, que se debió haber comentado desde hace mucho, pero no se comenta. A final de cuentas, la felicidad, esta idea de felicidad del hombre por medio de la sociedad, es algo que ya va apareciendo hasta la modernidad. Aquí Platón se adelanta un poquito. Sí hay muchas restricciones y sí hay, y hay muchos prejuicios y hay mucha, si es tomado fuera de contexto, el elemento de género, pues puede ser muy fácilmente criticado. Y no es defendible tampoco. Dentro de su contexto, pues es lo que es lo que se piensa, es más bien no es lo que se piensa, es lo que se considera correcto para un filósofo, para alguien de su época, llegar a ese tipo de conclusiones. Ya en la actualidad no. Y hay que reconocer que la mayoría de los filósofos y la mayoría de los pensadores del 1980 para atrás, obviamente no van, sí discuten este tema de género desde el punto de vista machista o patriarcal. Es común. Es lo que el patriarcado es lo que respiran, es lo que viven, es lo que son. Entonces, si se va a criticar esto por esa razón, pues adelante, pero no es la esencia de lo que está manejando Platón. La esencia que está manejando Platón es un estado en el cual hace alegoría, en el que todo debe estar decidido y gobernado por medio de estos elementos del alma que ya se mencionaron. Estas virtudes, la prudencia, el valor, la fuerza, la justicia, la templanza. Y al final de cuentas, si realmente estás formado de esa forma y si realmente actúas a partir de estas virtudes, no tienes por qué estar lastimando a nadie, dañando a nadie. Y compartes lo que sabes, compartes el conocimiento. Sabes que si dañas a alguien, te vas a estar dañando a ti mismo, porque estás dañando también al Estado, estás dañando también al grupo al cual tú perteneces. Y si dañas a otro grupo al cual no perteneces, pues también estás dañando a un grupo mayor al cual nosotros pertenecemos, que es el género humano, la sociedad humana. Ya sabemos que tenemos que protegernos a nosotros como comunidad y también a nuestro planeta, porque ya estamos en este elemento ecológico que aparece en el siglo XX y que ya estamos en números rojos, ya estamos en una situación alarmante. Pero aún no ha acabado la violencia de género, aún no ha acabado los robos, la mentira, el asesinato, las guerras. Yo creo que vivimos en un mundo pacífico. No, las guerras siguen continuando en estados de Medio Oriente. Eh, los grupos de narcotráfico todavía están presentes en Latinoamérica. La mafia de Italia que controla el mercado europeo, la mafia económica de China, la situación de Norcorea, las guerrillas y los golpes de Estado constantes en muchos estados, en muchos gobiernos, de muchos países de África, la trata de blancas en todo el mundo. Digo, esto no ha acabado. Y una de las características, uno de los elementos que no mencionamos que está en el libro, que está aquí en la República y que menciona es que si todo el mundo hace lo que tiene que hacer de forma correcta, las cosas se solucionan y las cosas se arreglan.
pero no estamos en ese mundo ideal. No estamos en ese ser ideal ni en ese estado ideal. Entonces, esto es lo que yo rescato de Platón, que al final de cuentas, si no usamos esos elementos, ya estamos perdidos. Ya es doblemente perdidos. Sí, ya estamos perdidos porque estamos todavía en esta situación de violencia en nuestro mundo. Vamos a estar doblemente perdidos si los poquitos que sabemos que no debemos de ser así, lo hacemos, está peor todavía. Pero bueno, Elliot, comentarios finales, algo que quieras comentar o preguntar. Pues no, creo que tocas todos los puntos que se deberían de considerar como un resumen de la República y pues ya, o sea, creo que eso es lo que se debe hablar. Eso es bueno, fíjate que en cuestión de lectura soy muy platónico. Y hoy también pues aristotélico, pero es parte hay que encontrar la esencia, la idea general, no la idea general, sino la idea y la esencia que hace que todo esto funcione. Y si hay cosas que ya no entran o ya no funcionan, o ya no sirven, o ya no representan un rasgo importante, no cabrían en una filosofía en la actualidad, o en un gobierno, o en una mentalidad actual, pues hay que removerlas. Pero siempre hay que rescatar lo bueno. Y esto que comenté, pues es lo bueno de la República de Platón. Y pues invitar a toda la gente que siga leyendo, que nos acompañe con estas lecturas, y a leer filosofía. Platón es un gran autor, no porque haya sido alumno de Sócrates o maestro de Aristóteles, entre comillas, sino porque deja grandes obras que transforma, cambia e influencia en gran medida el pensamiento occidental, y pues inclusive el del Medio Oriente. Digo, las obras platónicas fueron rescatadas en las cruzadas, se arrebataron a los árabes, a los moros, y también llegaron por España, cuando se alocaron y se fueron al norte y conquistaron los moros España, los árabes, ¿no? ¿Qué? Los musulmanes. Aparece Platón y aparece Aristóteles en esos momentos. Ya se habían perdido las obras y son recuperadas en estos momentos. Entonces, pero las pocas cosas que se pudieron conservar en el occidente, pues transformaron mucho la ideología cristiana. Y la ideología cristiana pues permaneció en Europa bastante tiempo. Ahorita ya se discute demasiado. Nosotros somos herederos de esa cultura. Entonces, ahí está la gran obra de Platón, perdón. Es demasiado, es demasiado lo presente que está. Lo olvidamos, lo presente que está. Y sí, hay que quitar lo malo, hay que quitar lo que ya no funciona, hay que quitar lo que ya no es actual. Y hay que reconocer, hay que buscar la esencia y los ideales que pueden funcionar todavía. Pero bueno, muchas gracias, Elliot. Sí nos pasamos de la 1:30 esta vez. Sí, sí fue bastante hoy, pero pues... Es que es un gran libro. Son 10 sí, la verdad. cosas muy interesantes que mencionar. Pues nada, que sigamos leyendo, sigamos aprendiendo de todos estos filósofos que sus ideas todavía trascienden y pues lean La República. O escúchenos y coméntenos o peleense con nosotros o conmigo o hagan su propio video. Claro. Hagan su propia discusión. Yo prefiero comentarlo, dialogarlo que escribir comentarios
o un libro o una tesis. Sí, claro. Ya las tesis que me interesan son otras cosas, otros temas. Pero en filosofía, pues hay que comentarla, hay que platicarla, hay que discutirla. Si no, como la poesía, si no se comenta, si no se dice en voz alta, No tiene chiste. no, se me hace que no es filosofía. Pero bueno, nos despedimos. Hasta luego. Adiós. Nos vemos.